Hola chaparritos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren, pues el día de hoy vamos nosotros a continuar con el tema del cálculo de áreas y en este caso nos toca la figura del triángulo, ¿sí? Antes de comenzar, vamos nosotros a recordar un poquito los tipos de triángulos que existen. Bueno, tenemos el triángulo equilátero, que su característica es de donde todos sus lados son iguales. Tenemos el triángulo escaleno, donde todos sus lados son desiguales, ¿se fijan? Y por último tenemos el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual, ¿sí? Bueno, para emplear la fórmula, aquí, a ver si ahí se para, sí. Para emplear la fórmula, yo tengo que partir de la fórmula del rectángulo. Yo ya sé que la fórmula de mi rectángulo es para calcular el área del rectángulo, de este rectángulo, el área es igual a base por altura. Sin embargo, ustedes me pueden decir, maestra, ¿qué tiene que ver el rectángulo con el triángulo? Si yo tomo mi regla y divido, fíjense bien, mi rectángulo en dos, fíjense, ahí está el rectángulo, lo divido en dos, yo formo dos triángulos. ¿Se fijan? Miren, aquí hay un triángulo y si yo tapo este de aquí, aquí hay otro triángulo. Entonces, en un rectángulo hay dos triángulos. Entonces, la fórmula para calcular el área del triángulo que está aquí es base por altura y el resultado lo divido en... Bueno, entonces ahora vamos a calcular el área. Vamos a calcular el área de este triángulo isósceles, ¿sí? Fíjense bien. Mi fórmula me dice que yo tengo que saber cuánto tengo de base. La base es donde va sentado el triángulo. Y me dice que debo de saber cuánto tiene de altura. ¿Cómo voy a calcular la altura de un triángulo? Fíjense bien. Cuando yo voy a calcular la altura de los triángulos, yo me tengo que ir al pico más elevado que tiene el triángulo, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el pico más elevado que tiene? Pues es este, ¿sí? Y entonces, aquí empiezo a trazar una línea recta hacia la base, ¿sí? La altura se mide de la base hacia el pico más elevado que tenga mi triángulo, ¿sí? Y la condición para que la base sea correcta es que me tiene que dar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Fíjense bien, si yo estas líneas punteadas las uno, fíjense bien, es una línea recta y otra línea recta. Y aquí formamos un ángulo de 90 grados. Entonces aquí nuestra altura está bien trazada. Y quiere decir, le vamos a poner aquí que de altura va a tener 9 metros de altura, ¿sí? Ahora, ¿dónde voy a calcular yo la altura del siguiente triángulo? En mi pico más elevado, ¿sí? La altura es la distancia que hay de la base hacia el pico más elevado. Entonces, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Y la condición es que cuando yo junto estas líneas punteadas, me tiene que dar un ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿Sí? ¿Se fijan? Ángulo de 90 grados. En este caso, aquí sería lo mismo. Distancia de la base al pico más elevado, ¿sí? Y empiezo a trazar. Esta de aquí es la altura y es la altura, ¿sí? Entonces, vamos a resolver el área de este de aquí, ¿sí? Mi fórmula ya la tengo aquí. Fórmula es igual a base por altura y el resultado lo voy a dividir entre 2. Voy a sustituir, ¿qué quiere decir? Que voy a cambiar
estas letras por números. Área igual a la base me dice que tiene 4 metros por la altura que tiene 9 metros y el resultado de todo esto lo voy a dividir entre 2. Ahora voy a hacer las operaciones. 4 por 9 me da 36. 36 lo voy a dividir entre 2 y me da a 1 por 2, 2 para 3, 1, se baja el 6, 8, 8 por 2, 16, menos 16, 0. Entonces mi resultado me da resultado igual a 18, la especie, ¿cuál es la especie? Metros, y como estoy calculando área, son cuadrados, ¿sí? Entonces, el área de este triángulo isósceles es 18 metros cuadrados. Pues así, chaparritos, hay que realizar la actividad de su libro alfa. Espero que les haya gustado la explicación y cualquier cosa queda al pendiente. Saludos, los quiero.